Yo he escuchado que el Espíritu Santo es un Magic Genie. Yo he escuchado que el Espíritu Santo es hablar en lengua. Yo he escuchado que el Espíritu Santo es un vientito. Yo he escuchado que tener el Espíritu Santo es gritar bien duro en el altar. Yo he escuchado que el Espíritu Santo es tener potencial. Yo he escuchado que el Espíritu Santo es una fuerza. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos al manantial donde fluye el agua de vida y venimos a buscar de su Sabiduría. Bueno, mi gente, este es el primer episodio del podcast El Manantial. Yo estoy bien emocionado. Yo no sé ustedes. Sí. Di que no, di que no. Atrévete a decir que no. Estoy bien emocionada de transicionar el manantial de lo que era, ¿verdad? Solamente una persona grabando en Instagram. Pero ahora es el podcast. Y este es el primer episodio. Yes. Wow. Bueno, vamos a entrar rapidito a esto. ¿Cómo se llama la serie de este mes? ¿Cómo será? El que Gracias, marca. Mark. El que marca. El que marca. ¿Verdad que? Ok, ¿Y pues rapidito. Ajá. de qué se trata el que marca? ¿Quién es el que marca? Una buena pregunta. ¿Quién será? En verdad, las medias siempre que me las pongo me marcan. Pero no se trata de las medias en la serie. No se trata de las medias No. de Ah, Jaycee, ok. la serie. Bueno, para ponerlo en términos sencillos, el que marca es el Espíritu Santo. Si alguien me puede buscar, cualquiera de las dos me puede buscar, Efesios 1:12. 1:12. Mira, O literal, la 1:13. página después en la que estaba. Como si lo 1:12 hubiésemos o preparado, 1:13. ¿viste? ¿Qué? 1:12 o 1:13. Tú me dijiste, es 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Yes. La razón por la que nosotros escogimos esta serie o el nombre de esta serie es porque estábamos escuchando un predicador que estaba hablando sobre lo que es la mancha de plátano. Y para los que no saben lo que es la mancha de plátano, es que la mata del plátano segrega una sustancia que si cae en tu ropa, no hay forma de sacarla. ¿Ok? Lo que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones en ese tiempo era que así se supone que sea el Espíritu Santo habitando en nosotros, que no debe haber forma de sacarlo. Pero eso no tiene que ser nada más saliendo de nuestra boca. La misma Biblia nos dice que tener el Espíritu Santo en nosotros es vital, no solamente para nuestra vida, sino para nuestra nueva vida en Cristo. Si me pueden acompañar rapidito a Juan 3, 5 al 8. Y dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí Jesús lo que básicamente está diciendo es que si nosotros nos vamos a declarar creyentes y seguidores de Cristo, algo que es indispensable en nuestras vidas es nacer del Espíritu, tener el Espíritu en nosotros. Y esto es algo que nosotros también podemos ver en Hechos, que en Pablo se encuentra con un grupo de creyentes que les pregunta, ¿y ustedes fueron bautizados? Y ellos les dicen, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y él les pregunta, pero ustedes recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Lo que- ¿El Eso qué? es básicamente lo que esos caballeros preguntan. Y Pablo se sorprende mucho porque para Pablo tiene la enseñanza directa de Cristo de que si tú eres creyente, eres discípulo, debes haber recibido el Espíritu
Santo. So, si nosotros vamos a caminar por ahí, vamos a hablar de que estamos con Cristo y seguimos a Cristo, una de las cosas que tiene que estar, lo central que tiene que estar, es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén, amén. Pueden hablar, pueden añadir. Si no quieren decir más nada, pues seguimos. No, sí, este apóstol lo ha explicado también. Eso se va a cortar, por favor. No. Sí que básicamente el que marca no es que nos deja una marca y se va, sino que Él es la marca en nosotros. Él es quien nos separa y nos hace testigos y da testimonio a nosotros que somos hijos del Señor. Sin Él no hay nada. Yeah. Yes. Pues entonces, para nosotros, ¿cómo yo entonces empiezo a ver si tengo el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Qué hace? Pues nosotros entonces tenemos que empezar a buscar esas definiciones en donde nos está diciendo que debemos estar llenos del Espíritu Santo, que es la Biblia. Pero últimamente yo he estado viendo como que un misconception, que no pienso que los cristianos lo hacen a propósito, que los cristianos lo hacemos a propósito. Pero sí tenemos esta tendencia de que cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, nuestra primera imagen del Espíritu es pensar en el Pentecostés, en cuando los discípulos, los apóstoles reciben el Espíritu Santo por primera vez, o si acaso pensamos en Hechos 1:8. Pero el issue con eso es que así como Cristo, en Juan, abriendo Juan, se dice, y el verbo estuvo desde el principio, que estuvo con Dios, y el verbo era Dios, así se habla también en la Biblia sobre el Espíritu. El Espíritu también estuvo desde el principio, y eso lo podemos ver a la soltada en Génesis 1:1 al 5, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de la agua. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz del día y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Esto es bien interesante porque esta es la primera mención del Espíritu Santo en la Biblia, lo que significa que es importante. Así que no es solamente hablar en lengua. No es solamente hablar en lengua. Y no solo un vientito. No es solo un vientito. Okay. Bueno, no es un vientito, es un vientote. Es el viento. Sí. Ahora, lo primero que nos dice del Espíritu Santo, ¿qué es? Que el Espíritu de Dios. So, lo primero que nosotros tenemos que entender es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, la palabra en el hebreo que se refiere al Espíritu Santo es el Ruach. Ruach puede significar tanto espíritu como puede significar aliento. Pero en este contexto es bien interesante lo que está sucediendo porque nosotros tenemos, cuando entra el Espíritu Santo en acción, dentro de una sola oración hay algo que sucede que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia por encimita, no nos percatamos que está sucediendo. Pero me estoy refiriendo ahí en el primer versículo que dice, en el segundo versículo que dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esto es importante porque cuando nosotros estamos viendo el hebreo original, el abismo y las aguas, las palabras son tahom y mayim. Lo interesante de esto es que estas dos palabras significan agua. Estoy diciendo mucho lo interesante de esto, ¿verdad? Sí. Todo Ok, interesante. Todo es interesante. Es que la Biblia está brutal. Sí. Si tú no la encuentras interesante. Lo cool de esto es que ambas palabras, tanto mayim como tahom, significan agua. Pero la razón por la que la primera nosotros la traducimos más cercano a abismo es porque tahom lo que quiere decir son aguas de caos, son aguas destructoras. Porque dentro de la cosmovisión judía, el estado de precreación del mundo se veía como una bola gigante de agua que no había escapatoria de ella, que si tú tocabas esa agua, tú eras destruido. Pero esa segunda parte, ¿qué pasó? Dios, bueno. Pero esa segunda parte, el mayim, significa agua también, pero es un agua neutral. Una agua que tanto puede destruir como da vida.
Y lo brutal de esto es que si ustedes se fijan, el cambio de término pasa con una sola acción, que es el Espíritu Santo pasando por encima de la agua. Yes. Lo cual, además de ser el Espíritu de Dios, nosotros podemos ver aquí que el Espíritu Santo es un agente que transforma lo que hay a su alrededor y que luego, si notan, porque esto está sucediendo justo antes de que Dios comience la obra creadora del universo, nosotros podemos ver que esto está sucediendo con el Espíritu Santo, por ende, no solo transforma, sino que impulsa creación. Ok. Nice. Nice way to put it. Nice. Así So, que el Espíritu ajá. Santo es Dios, Espíritu de Dios, es aliento de vida, porque es el Ruach, Sí. y transforma. Ujú. Todo lo que está a su alrededor lo transforma. Ujú. Nice. Yes. Todo lo que está a su alrededor lo transforma. Me gusta eso. Yes. Imagínate. Pero eso también confronta, porque si todo lo transforma, eso quiere decir que no nos deja igual. Yes. So, queremos a veces acoplar al Espíritu Santo y a Dios en, ¿verdad? En lo que nosotros queremos que Él sea. Y Ujú. realmente Él es quien se supone que nos transforma a nosotros, Ujú. no not the Ujú. other way around. Ujú. Y So, que no por adelantarnos mucho, ¿verdad? Porque esto iba a ser más adelante en el episodio. Pero entonces la pregunta está, ¿qué pasa si el Espíritu Santo, las personas que me rodean lo tienen, pero no me está transformando a mí? Como Mm. que, ¿qué está pasando conmigo? ¿Será que no lo estoy permitiendo transformarme? ¿O Bueno, lo estoy viendo con los misconceptions del sí. principio? Bajo la definición, bajo lo que Jesús establece en lo que leímos al principio, pues el Espíritu Santo no está en ti todavía. Pero es sencillo. O simplemente no quiero escucharlo porque lo que está diciendo me está confrontando tanto que me quedo Yes. con lo que me gusta, con lo que es cómodo, con lo Ujú. que mi carne quiere. Por si acaso esa voz que están escuchando es Glorimar, que está detrás de las cámaras. Por si acaso que no es una Saludos voz cordiales. así. Mi prometida, mi hermosa prometida. Sí. Pero no es una voz así que está por ahí flotando, es una persona. No Por es si el acaso. fantasma del podcast. Pero sí, el ser una fuerza de creación y transformación significando que lo que sea que toque tiene que ser transformado. Si las personas que están alrededor tuyo lo tienen y tú no estás siendo transformado, puede significar una gama de cosas. Puede significar que te está hablando, como dijo Lori, y no le estás escuchando, no está permitiendo que obre, o puede ser simplemente que todavía no le has permitido que entre. Pero no te preocupes, porque esto tiene una solución sencilla. Tú lo que tienes que hacer es dejar que entre. Ponte a hablar lengua. No. Arrepiéntete. No. Mi gente, no. Pero por lo menos con lo que Jesús está hablando del bautismo y del Ujú. nacer de nuevo, del agua y del espíritu, cuando uno se va a bautizarse, y la definición bíblica del bautismo siempre es una decisión de parte Yes. de la persona que está buscando aceptar a Cristo. Por ende, el recibimiento del Espíritu Santo debe suceder en ese momento en el que yo acepto a Cristo en mi corazón. Incluso Pablo también menciona que es imposible nosotros decir que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no está en nosotros. Así que si tú sientes que todavía no has sido transformado, no te preocupes, porque lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón y te Amén. prometo que vas a ser transformado, que tu corazón va a ser transformado. Una decisión propia. No. Destry no puede hacer esa decisión por mí. JCB no puede hacer esa decisión por mí. Sino que nosotros mismos tenemos que tomar esa decisión y dar ese paso y decir, quiero nacer de nuevo, así como le estaba explicando Jesús a Nicodemo, que me imagino que Nicodemo estaba, ¿cómo que no? Biológicamente no entiendo esto, sí, pero es que no lo entiendes espiritualmente. Sí, él literalmente se lo dice. No vas a entender al Espíritu Santo si no tienes al Espíritu Exacto. Santo. Así que yo creo que siendo lo que es el Espíritu Santo, lo primero que queremos exhortar de los que nos están escuchando es que si no has aceptado a Cristo, debes dejar que el Espíritu Santo entre y tome control de tu corazón. Amén. Amén. Así que ahora hay otra cosita más del Espíritu Santo que también representa en nuestras vidas, y es que si vamos al Salmo 104, 27 al 30, que dice lo siguiente:
Todos ellos esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tus manos, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí la palabra para aliento y para espíritu es la misma. En ambos se usa la palabra rúa, lo que significa que los autores bíblicos veían al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como un aliento que les daba vida a los seres que estaban en la faz de la tierra. Y el remover ese espíritu de ellos significaba muerte segura para ellos. Lo que, como nosotros entonces vamos a ver cómo ellos lo veían de esa forma, entonces pensar que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no va a ser igual. Ujú. Obviamente, no tener el Espíritu Santo en nosotros no significa muerte física. No es que si tú no tienes el Espíritu, no vas a morir físicamente. Bueno, yo he escuchado historias de la gente que se muere en el altar por decirle herejía. pero, A eso se le removió el aliento. Pero, Pero la realidad es que si el Espíritu Santo no está conmigo, yo estoy muerto espiritualmente. Yes. Por lo que vuelvo y me invalida el ser nacido del agua y del Espíritu. tenemos un problema serio ahí. Sí. Problema serio, indeed. You gonna die. No, mi gente, no. No, el Espíritu Santo es la mejor decisión que yo pude haber tomado y que estoy segura que los que están a mi alrededor, el aceptarlo en mi vida, te Ujú. cambia por completo, Sí. te transforma. Me parece Ujú. bien, bien curioso porque, y me estaba trayendo memoria, supongo que lo tenía ahí para decirlo, pero si la palabra para espíritus es la misma que para aliento, eso quiere decir que cuando Dios sopla aliento de vida en el hombre, lo que le da esa vida es el espíritu. Y también me venía a la memoria Ezequiel 37 cuando habla del valle de los huesos secos. Dice el versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, con E mayúscula, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. So, eso quiere decir que ese aliento, ese soplo, que sí, el espíritu tiene que ver con el viento, tiene que ver con el aliento, pero no se encajona en eso. Ujú. So, ese aliento de vida, ese Espíritu Santo es lo que nos da vida a nosotros. Amén. Yeah. Y la razón, entiendo que la razón importante por la cual nosotros debemos entender estas definiciones, hay muchas otras cosas más en la Biblia que se pueden hablar sobre qué es el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de cómo los apóstoles se refieren, ven y le hablan al Espíritu Santo, la autoridad que le otorgan al Espíritu Santo. Pero estas primeras cosas específicamente es importante que nosotros lo entendamos porque entiendo que nuestra generación tiene una costumbre de limitar al Espíritu Santo a una sola cosa. Ujú. Y esa única sola cosa que es Las manifestaciones. las manifestaciones del Espíritu Santo. Lo cual, no me malinterpreten, las manifestaciones son reales y yo creo Sí. en las profecías, yo creo en el hablar en lengua, yo creo en las danzas, yo creo en todo eso. El problema es cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo, no lo tenemos ni que decir, la forma en la que nosotros actuamos y nos dirigimos al Espíritu Santo Ujú. es como si eso es lo único que el Espíritu Santo es. Y eso tiene Ujú. un chorro de ramificaciones súper negativas, Ujú. no solamente en nuestras vidas personales, sino en las vidas de las personas que están alrededor de nosotros. Porque, por ejemplo, si nosotros decimos que el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo solo está cuando vemos el hablar en lengua, profecía y el danzar, estamos diciendo que tal vez un pastor que se sabe la Biblia de tapa a tapa, predica con un fuego brutal, pero no habla en lenguas y no le profetiza a su congregación al final, después en lo que nosotros llamamos la administración, estamos diciendo que esa persona no tiene el Espíritu Santo. Y eso es bien peligroso, porque la Biblia no enseña eso en ningún momento. O que el Espíritu Santo no lo usa. O que el Espíritu Santo no lo usa. Lo cual nos lleva a veces hasta escoger ministros para recursos, actividades, simplemente bajo su capacidad Ujú. de ministrar. Y cuando digo ministrar me refiero literalmente a ese momento que nosotros esperamos después de las prédicas, donde hay música, hay una persona que está yendo por ahí hablando en lengua y diciéndole el futuro a la gente.
Yo no Y, es y psíquico. lo que es bien extraño de eso es que si tú remueves el contexto cristiano de esto y tú simplemente dices eso, te puedes meter en agua bien negativa, porque eso suena a espiritismo. ¿Me entiendes? Si tú tienes una persona que no tiene esa experiencia, no tiene ese conocimiento del ambiente cristiano, yo he visto y he escuchado testimonios de personas que cuando van a entrar a la iglesia, lo primero que dicen es como que, esto se parece a lo que ya yo hacía afuera. ¿Me entienden? Y de nuevo quiero reintegrar que yo no estoy diciendo que las profecías y todo eso es malo. No, eso es los dones del Espíritu. Eso es real y el Espíritu Santo los da conforme a su voluntad. Pero no es lo único que el Espíritu Santo Exacto. es. Y en la Biblia se le da mucha más importancia a que la palabra que ya Dios reveló en su palabra, valga la redundancia, es más importante que las profecías que otras personas te pueden dar. Porque cualquier cosa que suceda en un culto, tanto en la prédica como en la administración, si eso no se alinea, si no cumple con el criterio de alinearse con la palabra, tiene que ser descartado. Ujú. Y eso es peligroso. O sea, quiero decir dos cosas. Es peligroso porque entonces tratamos a estas personas que Dios ciertamente le ha dado X don o X ministerio como adivinos. Como que si tú no me dices por lo que yo estoy pasando ahora mismo, si tú no me hablas de lo que yo voy a hacer próximamente, pues como que tu ministerio es invalidado casi. Y es peligroso porque entonces entramos a eso, en qué nos diferencia de otra... O sea, Sí. obviamente, ciertamente el mensaje de la cruz y cómo Dios nos transforma y todo eso, pero podemos ahí entrar en líneas bien finas Ujú. Ujú. en nuestra, ¿verdad? En lo místico. No es que lo místico, ¿verdad? Sea malo, porque ciertamente hay áreas de que existen y son aplicables en la iglesia, pero no podemos tratar como que todo es místico, porque también hay cosas que son racionales, porque el Espíritu Santo no es simplemente que te coge y te vuelve loco y tú haces mil cosas, no. Ujú. Como que es conscientemente tú decides, pues entonces obedecerle y someterte a lo que él te está mandando a hacer. Eso, dicho eso, estaba pensando esta semana, el Espíritu Santo me estaba hablando, guiando, por poco choco, mi gente. No iba a estar aquí, pero todavía el Señor no ha cumplido su propósito en mí. Que muchas veces, ¿verdad? En el tiempo también hemos encajonado al Espíritu Santo y lo hemos limitado al tiempo de administración y al tiempo de adoración. Si en la adoración no hay gente danzando, no hay gente hablando en lengua, pues Y, by the way, cuando decimos adoración, entiendo que lo que se está refiriendo es literalmente a cuando está la música. Y exacto, todo la eso. música, porque hay diferentes maneras de adorar, tu vida es completa, debe ser adorar. Pero, perdón, estoy hablando del tiempo en devocional, cuando Ujú. estamos allí en el Los altar cánticos. y Exacto. thank you. Y entonces estaba pensando, y el Espíritu Santo me ponía que no puede existir en nosotros la dicotomía de irnos bien emocional sin lo racional, o irnos súper racionales con el conocimiento y yo lo tengo todo absoluto sin las emociones. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que pensamos, que sentimos y que el Señor nos da esas emociones. Pero no nos... Hay una frase que mi querida amiga allí, Glorimar, trajo, me acuerdo a los principios de nuestra amistad de qué chuletón, qué emocional. Porque, y hay veces que, ¿verdad? No estoy hablando de otras personas, sino de mi experiencia cuando uno es inmadura en la fe, tiende a ser bien emocional, bien, ay, quiero que esta persona yo vi que le dijo al muchacho, qué sé yo, pues yo me voy a quedar en el llamado, ahí, qué sé yo, y olvidaste por completo la prédica y la prédica estaba hablando de las promesas que están en la palabra del Señor, que están en la palabra que el Espíritu Santo nos da el conocimiento y la sabiduría para entenderla, simplemente porque alguien te diga el futuro. Y yo, pues entonces vete a un psíquico, porque lo que estás buscando es que te digan el futuro. No estás buscando que te escudriñen el corazón. Ujú. No estás buscando que transformen tu vida. Suelta. Sino, esto es código, ¿no? Sino que estás buscando, no, yo quiero que me digan todo lo que yo voy a hacer. Que me digan todo lo que yo voy a alcanzar. Porque tienen que ser cosas buenas. Porque si me Exacto. dicen que yo estoy mal, Ujú. entonces esa persona no está hablando de parte del Espíritu y la Santo. cosa es que cuando nosotros vemos los ejemplos de profecía en la Biblia,
¿Cuál era el trabajo de los profetas? Los Ir profetas eran quienes les decían al pueblo, bro, están al garete. no solo al pueblo, a los reyes. A los Iban reyes. directo a decirle, papito, tú estás al garete. Tú tienes que parar lo que tú vas haciendo, a ti te van a sacar de aquí. ¿Y qué pasaban? Ujú. Las de Caín. Ajá. De hecho, Porque contra, tú sabes lo que era Jeremías. Todos esos profetas que pueden parecer extremistas, pero no lo son, es que estaban tratando de llevar un mensaje. ujú, Porque nuestra naturaleza es el abismo, es el caos, es Ujú, esas aguas ujú. que están desorganizadas, ¿verdad? Por el pecado cuando entra en Génesis. Y bueno, ustedes no, ¿verdad? Yo odio y amo limpiar mi cuarto. Y yo, que iba a decir que Yo- odia yo- qué. Yo odio y amo yo. Ay, ay, dicotomía. Yo odio y amo limpiar mi cuarto. Lo odio porque es tedioso, Y además el porque, resultado. pero amo el resultado. Y así mismo somos con el Espíritu Santo. Cuando Él va a organizar las cosas en nosotros, odiamos el proceso. No lo odiamos, no voy a usar esa palabra. Resistimos, gracias. Nos disgusta de gran Nos manera. disgusta porque está moviendo cosas que ya están incrustadas en nuestro Ujú. corazón porque se han hecho hábitos en nosotros. Pero cuando está el resultado y vemos el resultado de la obra que hace el Espíritu Santo y lo vemos en la Biblia y nos encanta, porque nos encanta hablar de Moisés Ujú. cuando dividió, ¿verdad? Dios lo utilizó para dividir las aguas, pero no hablamos de de cuando es tartamudo y que el Señor no le quita la Ujú. esa condición. Esa condición. Esa no, espíritu de no. Porque nos duele, pero en el proceso, eso nos estaba hablando hoy un predicador bien bueno, fuimos a un retiro, el Señor lo utiliza para moldearnos, para sacar lo mejor de nosotros. Ujú. Quote unquote, eso fue lo que dijo el pastor Tito. Si acaso me voy a robar las palabras. Ibas a Sí. decir algo. Sí, se me olvidó, pero también quería decir que era la segunda cosa que dije que iba a decir ahorita, que es que el Espíritu Santo y la palabra escrita, la Biblia, siempre tienen que concordar. Ujú. El Espíritu Santo, como se ha dicho muchas veces, no tiene dos bocas. Dios no tiene dos bocas. Dios no va a estar hablando por un lado, que es Ujú. la Biblia, de algo, y entonces a ti pues te va a estar diciendo otra cosa que va en contra de Ujú. esto. Entonces pues quien habla no es ciertamente Dios, porque Dios no se contradice. Exacto. Y pues eso me lleva también que cuando empezó la pandemia en el 2020, yo estaba haciendo como un estudio, por ponerlo así, y estaba viendo que en el fruto del espíritu, las distintas partes del fruto del espíritu, se parecían también a las características que habla en 1 Corintios 13 del amor. Ujú. Y yo hice como un dibujo aquí, como que amor y fruto crossover. Y me está curioso también que... Yo, por favor, enseñar el dibujo. Te lo enseñamos ahorita. Me está curioso también que en la armadura de Dios habla de la espada, que es el espíritu. Ujú. Y entonces lo voy a leer porque me gusta mucho cómo lo dice. Dice, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. So, la palabra del espíritu, que es la palabra de Dios, como nos explicaba nuestro pastor en la serie que estamos precisamente ahora, que es el de la armadura, está donde en el cinturón de la verdad. Ujú. Así que el espíritu está Atado. atado a la verdad. Ujú. No hay forma de que el espíritu hable algo que no vaya acorde a esto. De hecho, nosotras, Glory, Alondra y yo, Arielis, que no está aquí también, hace 2 años, hace un par de años literal, estábamos en un discipulado, ¿verdad? En preparación del aspecto profético, el ministerio profético y todo eso. Y estábamos aprendiendo que el Espíritu Santo nunca va a traerte algo que sea totalmente ajeno a ti. Ujú. Cada vez que Dios te habla, debe ser algo que ya en intimidad Él te ha revelado. Y entonces, si tú quieres que verdaderamente un profeta te hable de algo, no debes esperar que te revele, wow, no, tú debes tener Ujú. esa intimidad ya. No tienes que esperar un intermediario Se desataron los para códigos. escuchar la voz de Dios. No debes esperar un Ujú. intermediario, porque precisamente por eso se rasgó el velo, para no tener Ujú. intermediario. Ujú. So, en este tiempo es como que extraño, porque, y me incluyo, a veces buscamos que haya un intermediario cuando ya Dios dijo, no quiero intermediario entre nosotros, quiero que seamos tú y yo. Y nosotros,
Pero busca un profeta, búscame el que No, como el pueblo de predica. Israel, dame un rey. Dame un rey. Yes. ¿Y qué pasa? Suelta, estamos suelta mal. ahí sin miedo, suelta ahí sin Ujú. miedo. Literal, pero me gusta mucho eso que trajiste, Jaycee, porque entonces, como hablamos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona, tiene atributos de personalidad. Significa que tiene una relación con nosotros. Y si yo no conozco la voz del Espíritu Santo, cualquier pelagato me dice algo y yo, ok, me tiro. Pero es que, y como dijiste, él no revela algo que tú no conoces, sino algo que te habló ya en lo íntimo. Ujú. Significa que tú tienes que pasar tiempo con él. Dios va a hacer grandes cosas contigo. Sa- Gloria a Amén. Dios. Amén. Esa grande cosa puede ser simplemente sacarte del Ujú, pozo en el que estás. ujú. No significa que vas a ser famoso, no significa que vas a ser el mejor predicador del mundo, el mejor salmista, no. Puede ser tan simple como sacarte del pozo en el que estaba. Y eso ya es grande, porque Ujú. tú solo no podías salir de ahí. Amén. Exactamente. Yeah. Y de nuevo, esto es interesante. Porque Curioso. No, lo que Cámbiale esto el básicamente significa- tema. Podcast. El, El interesante. Para los que no escucharon, Mark acaba de cantar nuestro theme song. Sí. Tiri, ti, tiri. Qué Ay, refrescante. no. Pero ok. Básicamente lo que esto significa es que nosotros hemos tomado la tarea de coger el Espíritu Santo y la verdad, que es su palabra, coger las manifestaciones y ponerlas por encima Ujú. del Espíritu Santo y su palabra. Porque nosotros le hemos atribuido una definición incorrecta a lo que es Ujú. manifestación. Yes. Porque cuando tú escuchas por ahí a cualquier cristiano decir manifestación, por lo general a lo que se va a referir es a qué? A los dones. A los A dones. los dones. Hablar en lengua, danzar. Digo, danzar no está, pero Ajá. profetizar, entiendes. tú me entiendes. Profetizar y todas esas cosas. Ujú. Pero cuando nosotros vemos lo que la Biblia habla sobre lo que es la manifestación, no tiene nada que ver con eso. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 12, 4 al 11, que dice lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ujú. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otras diversas clases de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. La palabra manifestación aquí no significa los dones. Yes. La palabra en el griego que se usa en esta ocasión es fanerosis. Y fanerosis lo que significa es divulgación, una entrega. So, básicamente lo que lo que se está diciendo en este momento es que a cada uno de nosotros se nos ha divulgado el Espíritu Santo. Ujú. Y eso es aparte de los dones. Porque si ustedes se fijan en el listado completo de los dones, lo cierra con ¿qué? Por el Espíritu. Esto se da por el Espíritu. Y cierra el pasaje diciendo que todo esto es distribuido por el Espíritu. Así que nosotros tenemos que dejar de establecer que los dones son mayores que el Espíritu y su palabra, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Al final del día, el que tiene la voluntad de entregar los dones es el Espíritu Santo. So, hemos llegado a un punto en donde hemos idolatrado los dones por encima del Espíritu. Santo. Sí mismo es. Estaba pensando, porque este pasaje que está en Hechos 2:38, lo voy a leer, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Las primeras veces que yo había escuchado este pasaje, para los que no sepan,
el tema de los dones y de los ministerios, uno que a mí me encanta. Yo decía, pero ¿cuál es ese don? ¿Cuál es ese don del Espíritu Santo? Que lo quiero. ¿No? Exacto. Y yo estaba como que rompiéndome la cabeza y yo, recibiré en el don del Espíritu Santo, el regalo, porque en otra persona dice regalo. Y yo decía, ¿cuál es ese? El Espíritu Santo es el regalo. Nosotros, o sea, no se trata de los dones que se hablan, ¿verdad? En 1 Corintios 12, en Romanos 12, en Efesios 4, que hablan de los dones ministeriales. No, se está hablando aquí de que el Espíritu Santo es un don mismo en sí. Él es un regalo. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos que Él habite en nosotros. Pero aún así, por la gracia y por el sacrificio de Cristo, tenemos esa oportunidad, ese honor de que Él habite dentro de Por nosotros. él tenemos el acceso. Ujú. Yeah. Y no sé, pienso que el Espíritu Santo se entristece mucho Ujú. como cuando nosotros limitamos a estas cosas, porque él quiere hacer tantas cosas que no tienen nada que ver con los dones del Espíritu, pero por nosotros estar limitándolo a eso, no nos damos cuenta. Por ejemplo, una manifestación del Espíritu Santo puede ser simplemente el que el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado. Puede ser simplemente que lo que hiciste hoy, el Espíritu Santo te está diciendo, papito, eso estuvo mal. Eso es manifestación del Espíritu. Manifestación del Espíritu puede ser que el pastor o cualquiera de nosotros predicamos y se predicó la verdad. Basada en el Espíritu, en la palabra que ya está establecida. Que Eso es es difícil de manifestación del Espíritu encontrar ahora también. mismo. Que en estos días es difícil de Sí, encontrar la sí. verdad. Y es por estas mismas cosas, porque le hemos dado el espacio de importancia a cosas que no son. En el caso de nosotros emitir la verdad, tiene que ver mucho con nosotros darle más espacio a nuestros sentimientos y nuestras opiniones por encima de lo que ya Dios dijo y nos ha mostrado. Pero nada, mano, en verdad pienso que nosotros tenemos que empezar a hacer ese cambio, porque si nosotros no le damos el espacio al Espíritu Santo que Él merece, de verdad, basado en la misma definición de Jesús, no nos podemos llamar seguidores de Cristo. Y eso también, eso como que tiene, ¿cómo se dice? Ecos en distintas partes de nuestra vida, porque así mismo como nosotros podemos no dejarnos transformar o ¿verdad? Resistir ese proceso, a veces también vemos a alguien que es notable, porque tal vez su falta es más notable o más obvia, voy a ponerlo así porque que la nuestra, y nosotros entonces queremos entrar en el trabajo que no nos corresponde, que le corresponde al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que tiene que obrar en la vida de los demás. Nosotros podemos orar, nosotros podemos dar consejos, podemos mostrar lo que dice la palabra, pero a nosotros no nos toca decir, ¿tú sabes qué? Y ahí convencer a la persona de pecado. Claro. Sí podemos mostrarle su falta, porque la palabra sí nos exhorta a decir que si encontramos la falta en un hermano, que sí se la mostremos. Pero no es lo mismo como que yo mostrarte la verdad a yo obligarte, ¿verdad? Y como que Exacto. llevarte, no, tú tienes que hacer así. So, no nos toca a nosotros jugar el rol del Espíritu Eso, Santo. Ajá. Perdón, es que lo trajiste y yo, yes. Que en Juan 16, que está hablando de la obra del Espíritu Santo, que Jesús le está hablando a sus discípulos, me encanta porque en el versículo 8 dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí no dice, y cuando Alondra venga, convencerá. No dice, y cuando el cristianito venga, o sea, estoy hablando de nosotros por si acaso. Porque hay veces, y ahí es donde para mí, ¿verdad? Reside mucho cuando tomamos ese rol que le corresponde al Espíritu Santo, laceramos las vidas de las otras personas. Porque nuestra manera de convencer de pecado, que es la incorrecta, lo que va a hacer es, en esa herida que la persona tiene, seguirla ahí, lacerando y hacerla más grande. Mientras que el Espíritu Santo, que está hablando aquí el Señor, que es nuestro consolador, mientras nos convence de pecado, nos consuela para llevarnos no a la culpa, como dice Glorimar, sino al arrepentimiento. Porque el Espíritu no nos confronta para avergonzarnos, sino para redimirnos y para transformarnos. Exactamente. Bueno, discúlpenos, se nos apagó la cámara, problemas técnicos aquí, porque tú sabes, esto es en vivo. Pero ya estamos para cerrar este primer episodio del podcast El Manantial.
Pero antes de irnos, me gustaría hacerle una pregunta. Se me olvidó cuál era la pregunta. Ah, ya me acordé. Si en estos momentos un joven, alguna persona viene a donde ustedes y les pregunta cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo conmigo o cómo puedo mejorar mi relación con el Espíritu Santo, ¿qué ustedes les dirían? Estas son las preguntas que se dicen cuando uno está organizando el bosquejo y eso, para uno tenerla en mente ya. Pero creo que ahí hay dos preguntas en una. La primera, voy a coger la segunda que creo que es más sencilla de explicar, digo yo. Pues Dios no nos manda a innovar lo que ya Él ha establecido. Y Él ha establecido que la forma de intimar con Él es a través de la palabra, de la oración, del ayuno, de la obediencia y todos estos términos que son, pues, son simples, pero son difíciles de hacer porque requieren disciplina, requieren dominio propio, requieren, ¿verdad? Una humillación, un sometimiento de nuestra parte. El micrófono un poquito. Contra la mesa. Ay, disculpen. Requieren esas cosas de parte de nosotros. So, ¿cómo yo intimo más con el Espíritu Santo? Pues a través de las mismas formas que nuestros pastores, nuestros líderes y todas las personas han dicho a lo largo de la historia. No hay, Ujú. no hay una escapatoria a eso, no hay un atajo. Si yo quiero saber más de Dios, yo tengo que meterme profundo con Dios. Por más cliché que sea. Exacto, por más clichoso que sea. Y como yo sé si tengo al Espíritu Santo, pues yo creo que el Espíritu Santo se hace manifiesto. No necesariamente a través de los dones que habla la palabra, aunque sí puede ser, pero creo que es más evidente todavía cuando uno da el fruto del Espíritu Santo, Ujú. no solamente la manifestación, porque el fruto lo da toda persona a quien el Espíritu Santo trabaja con ella, pero la manifestación es a quien Dios quiere cuando lo necesita, Ujú. y, ¿verdad? En el momento que sea Bajo su específico, voluntad. pero el fruto es en todo momento, no es Ujú. solamente en el momento del culto, de la administración, de la prédica, no, sino siempre. So, el fruto del Espíritu Santo dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ujú. So, ¿cómo yo sé si tengo el Espíritu Santo? Porque entonces yo voy a dar el fruto de ese Espíritu Santo. ¿Que lo consigo cómo? Pues entonces intimando con Él a través de la palabra, de la oración y de Bueno, las otras formas sí. que intimamos con Él. Para por si acaso, vamos a seguirlo. Para los que nos están escuchando, pues es que se nos apagó la cámara, pero De nuevo. vamos a terminar de nuevo. Ya ha sido la tercera vez que se apaga, eso vamos a terminarlo. Alondra, ¿cómo tú contestarías esa pregunta? Qué difícil. Pero yo creo que está en lo que ya dijo Beth, que no es esperar una respuesta diferente a la que ya hemos conocido. No necesitamos endulzar el Evangelio ni endulzar quién es el Espíritu Santo para que una persona lo acepte. Ujú. Simplemente en el fundamento que está en su palabra, que es aceptar quién es Cristo en nuestras vidas, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, y el sacrificio que hizo por nosotros. Ahí es que está, ¿verdad? Esa decisión que debemos tomar en dejar rendirnos y dejarle todo el control al Espíritu Santo. Ujú. Que, como bien hemos dicho, es muy fácil decirlo, pero en la práctica nos cuesta dejarle todo el control al Señor, y eso va completamente opuesto a lo que nosotros Ujú. nos han enseñado a hacer, a tener control, a pues, básicamente que todo se rija por nuestra voluntad y no por la voluntad del Señor. Yeah. Y en verdad, finalmente yo creo que si tuviese que decir algo es que no se resistan. No se resistan a lo que el Espíritu Santo quiera hacer con sus corazones, lo que Él quiera cambiar. Permitan que Él lo haga, no se eche para atrás. Pablo habla sobre terminar la carrera, la buena carrera de la fe, con con la vista puesta en Cristo. Y yo creo que esa es una exhortación que nosotros todos debemos tomar serio en nuestros corazones para así poder realmente tener una relación estrecha con el Espíritu Santo.
So, yeah, espero que este primer episodio haya sido de bendición para aquellos que nos están escuchando. Antes de terminar, me gustaría que hiciéramos una pequeña oración por todos esos que nos están escuchando. Así que, Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por el privilegio de que podemos estar aquí, Padre, a hablar de tu palabra, a hablar de tu espíritu, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos que lo que se haya hablado, Señor, aquí cale profundamente dentro de los corazones de las personas que han estado escuchando y los que han estado viendo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo trabajando con todos nuestros corazones, Señor, para que cada día que pase nosotros sigamos en nuestro proceso de santificación contigo y podamos, Señor, verte cada día más claro, Padre. Te pedimos, Señor, que esto no quede en la nada, que estas cosas que hemos aprendido se vayan con nosotros y cada vez que nos enfrentemos a nuevos obstáculos y esas cosas que nos hacen pensar las cosas dos veces, tú nos recuerdes de todo esto. Y todo esto te lo pedimos en tu hermoso nombre. Amén. Amén. Yeah. So, pendiente, síganos en las redes por si quieren ver más, si les gustó. I hope que les haya gustado. Bueno, si lo ven justo cuando sale, no hay más, porque el primer Exacto, episodio exacto. de Manantial como un Viene podcast. por ahí. Viene por Pero ahí. stay So, tuned. Pero tenemos una sección nueva en Instagram, que es Yes. Fluir de Conciencia. yes, Nuestra hermana y hermosa mi hermosa Co-líder. comprometida. de jóvenes, Glorimar, que la escucharon hoy detrás de cámaras, Ujú. está haciendo estas secciones de Fluir de Conciencia bien bueno, y a subir el primer episodio, así que stay tuned. Vamos a traer más cositas, recaps de las prédicas de los cultos de jóvenes y lo que estamos haciendo y lo que el Señor está haciendo en esta juventud, Ujú. Oasis. So nada, pendiente Yeah. en Instagram y en Facebook como Oasis ICB, nos pueden encontrar. So, yeah, people, follow, like, share. Si piensan que esto va a ser de bendición para otras personas, aquí en YouTube, por favor, suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen todos los videos que Suscríbanse a vayamos nuestro a hacer. canal. So, yeah. Nos vemos, my people. Nos vemos. God bless. Este es mi dibujo. Ay, Mark. Este es mi dibujito, mira, lo que pasa es que yo dibujo mi Biblia, espérate, mírala. Yo sé que este no era el escudo, pero así lo dibujé al momento, Así que pónganse a dibujar aunque no dibujen.